Son presentados por Banco Atlántida. Seguimos premiando tus ahorros. Aún quedan 4 casas y 40 bonos de 50,000 lempiras. Ahorra y gana. Junta Nominadora entregará hasta el lunes 23 la lista de los postulantes seleccionados que serán enviados al Congreso para elegir la próxima Corte de Justicia. Jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro denuncia ante el CONADE al presidente del Congreso Luis Redondo por presuntas amenazas y pide medidas cautelares. Luis Redondo defiende en redes sociales la legalidad de su directiva, se va de frente contra exministro Leonel Ayala y rinde cuenta de los minutos trabajados. Partido Nacional y bancada cierran filas de cara a elección de la Corte Suprema de Justicia. Partido Salvador de Honduras denuncia persecución política de Redondo y policía desplegará 1,000 efectivos el día de la elección. El tema de la sede y la reelección presidencial pasó factura a los 6 magistrados que querían el continuismo y fueron excluidos por la nominadora. Sectores avalan posición del COEP en el sentido que el gobierno de Xiomara Castro debe empezar a dar resultados tras una larga pausa otorgada desde que asumió el poder. Ministerio Público emite requerimiento y captura en contra de desarrolladores de Ciudad Jaraguá en San Pedro Sula por daños al ambiente y la OACNUD saluda la determinación fiscal. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Tú puedes ser el próximo ganador de una casa o bonos de 50,000 lempiras. Ahorra y gana. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 20 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Seguramente muchas personas están esperando los nombres de la lista que enviaría la Junta Nominadora al Congreso Nacional, porque se dijo en principio que sería hoy viernes, pero no. Muy temprano, en Frente a Frente en la mañana, la Junta Nominadora oficializó que será hasta el próximo lunes. El tema de la sede y la reelección presidencial costó el continuismo a los 6 magistrados del Poder Judicial que querían repetir. Y así lo deja ver la Junta Nominadora en sus resoluciones que fueron colgadas este viernes en el portal de transparencia. Las posturas en torno a la sede y la reelección presidencial terminaron por pasarle factura a los 6 magistrados que buscaban continuar en el Poder Judicial, a quienes se les remitió una resolución en conjunto por la similitud en el contenido del rosario de tachas y denuncias interpuestos en su contra. Para el caso de la sede, la Junta Nominadora determinó declarar con lugar las objeciones, dado que si bien existía una reforma constitucional para incorporarlas al texto, la Sala de lo Constitucional, a pesar de sendos recursos o acciones de inconstitucionalidad, le mantuvieron vigente. Recordaron que el 4 de noviembre de 2022 el presidente de la Corte, Rolando Argueta, reconoció que en sesión del Pleno se plasmó que algunos contenidos no estaban acorde al respeto a la soberanía, pero fue más allá al declarar que eran un incentivo a la inversión. Con ello admitió que estaba consciente que la ley contradice la Constitución, indica la nominadora. Aun cuando uno o varios magistrados emitieron un voto disidente, no puede soslayarse que pudieron hacer valer su derecho y deber de ciudadano investido de autoridad para exigir la restauración de la vigencia de los artículos afectados, incluso accionar para que se decretara la inconstitucionalidad de la reforma constitucional que ampara la sede. De todas formas, aprobaron la jurisdicción especial en ese modelo. Sobre la reelección presidencial, la nominadora colige que los magistrados guardaron silencio frente a la transgresión del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, aun cuando se invocó su intervención. Indica que se excusaron en tecnicismos jurídicos al argumentar que era cosa juzgada, quebrantando su promesa constitucional y su obligación de ciudadano investido de autoridad, por lo que bajo esa premisa, la Junta determinó que no se ajustan al perfil ideal de magistrado.
La Junta resalta que el magistrado Edgardo Cáceres Castellanos emitió un voto disidente respecto a las sedes. Sin embargo, le reprochan no haber realizado otras acciones que podían estar en su poder para evitar tales situaciones. Por ejemplo, mostrar a la ciudadanía en aras de la transparencia y publicidad las razones por las cuales votó en contra, e incluso renunciar si no se comparten los atentados contra valores democráticos. De igual manera, las denuncias les cuestionan situaciones individualizadas, como ser el retardo injustificado en la emisión de resoluciones, la falta de ausencia de motivación en cuanto a restricción del derecho a la libertad, cuando se realiza la ampliación de la prisión preventiva, la excusa indebida para conocer casos de alto impacto y que han retrasado la resolución de esto y el ampararse en tecnicismos jurídicos para resguardar derechos. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. El magistrado de la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema, Edgardo Cáceres Castellanos, no se quedó atrás y presentó un recurso de reposición tras ser excluido del proceso de selección de aspirantes a integrar el nuevo Poder Judicial. Estos recursos tienen que tener una resolución expedita, rápida, porque también está la proximidad de que ellos presenten la lista de los 45 aspirantes al Congreso Nacional de la República, ¿verdad? Lógicamente, si el resultado es negativo, si se declara sin lugar al recurso, pues no hay ningún problema, ya no hay nada que hacer. De igual manera, Cáceres Castellanos cuestionó la resolución de la Junta Nominadora con la que lo dejan al margen del proceso, pese a que le reconocen su voto disidente en la aprobación de la Jurisdicción Especial de la Se me dice que la Honorable Junta Nominadora, que yo tuve que dar a conocer, dar publicidad de eso, pero nosotros los magistrados no podemos andar dando publicidad de lo que resolvemos. Lógicamente me estaban diciendo como que si yo tendría que haber una conferencia en prensa. No, nosotros no podemos hacer las cosas. El magistrado concluye señalando que aunque su aspiración era buscar un nuevo periodo de 7 años en la Corte, se siente preparado para dejar el puesto. Otro postulante, Mario Díaz, afirmó este viernes que el trabajo hecho por la Junta Nominadora debe servir de ejemplo para futuros procesos. Lo que ellos han hecho ha sido un trabajo bastante profesional, con mucha credibilidad, ha hecho mucha transparencia. Las personas que se han sentido, digamos, afectados en algún momento han tenido la posibilidad de colocar sus quejas ante la Junta Nominadora y por ende yo les doy un reconocimiento público porque creo que han hecho una gran labor y que esto va a ser un hito en la historia de cómo se deben elegir las Cortes Supremas y los altos magistrados de la República, los diferentes altos funcionarios del Estado mediante este proceso transparente. Díaz no pierde la esperanza de ser incluido en el listado de al menos 45 abogados notarios que será remitido al Congreso de la República el próximo lunes. Los miembros de la Junta Nominadora informaron que la lista de al menos 45 postulantes que enviarán al Congreso Nacional para elegir la próxima Corte de Justicia se realizará el próximo lunes 23, pues están terminando de aplicar la matriz de evaluación en cada uno de los 82 expedientes y descartaron que se vaya a implementar la votación como mecanismo de selección porque ello no está contemplado en la ley de la Junta Nominadora. El envío del listado de al menos 45 postulantes a la Corte se pospone por unas horas más, confirmó la secretaria de la Junta Nominadora, al indicar que les falta por escrutar gran parte de los 82 expedientes correspondientes a los aspirantes que anhelan por figurar en la nómina que remitirán al Congreso. Es imposible. Nosotros estábamos tratando de hacerlo el día de hoy. Ayer pensábamos que íbamos a avanzar un poco más, sin embargo cerramos como a las 10:30 de la noche y habíamos revisado 31 expedientes y son 82. La lista saldrá de la valoración de los 82 perfiles que desarrollarán cada una de las 7 organizaciones a través de la matriz de evaluación, reitera el vocero del órgano colegiado, quien recuerda que los puntajes serán promediados para definir la calificación final.
Dentro de la Junta Nominadora, creo que los 14 tenemos la certeza y la convicción de que la ley señala de que no es por votación que se va a elegir a las personas que van a integrar la nómina, sino por los puntajes que se obtengan en la matriz. Eso es el aspecto clave. El ambiente entre los postulantes que emprendieron este largo camino es de serenidad. Esperan que la nominadora no ceda las presiones y culmina con broche de oro su destacado trabajo de 4 meses, enviando un listado acorde a las expectativas del pueblo hondureño, que está ávido de un nuevo sistema judicial. Eso es lo que esperaría para que así pues se concluya con una etapa en la cual pues se ha estado con mucha credibilidad, y creo que ningún candidato quedaría insatisfecho si es bien evaluado desde el punto de vista de tomar criterios técnicos, de carácter científico, de carácter profesional y de carácter ético. La observación nacional no se despega del auditorio del edificio Alma Mater de la UNA, a la espera de la decisión final de la Junta Nominadora, que habla hasta de dar a conocer el listado a través de una cadena nacional. Se viene un fin de semana apretado para los nominadores, que constitucionalmente tienen hasta el próximo lunes 23 de enero para enviar al Congreso un listado de al menos 23 mujeres y 22 hombres. Más adelante aquí en el noticiero líder, la jueza del juramento Xiomara interpone denuncia en el CONADE contra Luis Redondo. Y también le informaremos, el presidente del COEP exige un gobierno más ágil y que dé resultados. Pero antes, este sábado 21 de enero, el Colegio de Periodistas de Honduras llevará a cabo la elección de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025. Son 2 planillas las que se disputarán la titularidad del órgano gremial. Por el movimiento Álvaro Contreras, la apuesta será el actual presidente del colegio, Osman Reyes, que buscará la reelección en el cargo, mientras el movimiento Nueva Generación de Periodistas lanza al comunicador de Radio América, Javier Rivera. La apertura de las urnas será a las 9 de la mañana en las instalaciones del Colegio de Periodistas. Para votar únicamente debe estar al día con su cuota mensual de colegiación. Con el objetivo de identificar oportunidades de espacios comunes para fortalecer la ética y los valores en Honduras, la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, gremiales, asociaciones, fundaciones y academia renovaron este viernes la alianza para continuar sumando esfuerzos en la difusión y rescate de los valores. Es muy importante porque realmente nos ayuda para poder filtrar dentro de todos los lados para transmitir los valores morales que estamos predicando. Tú sabes bien, la educación sin valores va a tener muy difícil. Yo creo que es más fácil que están unidos las técnicas tanto como los valores morales, porque así se hace la persona integral. Es importante dar a conocer lo que significan los valores en la persona y en la sociedad en general. Es el ADN que de alguna manera nos da y nos presenta como personas conscientes de ciertos principios y valores que al final hacen la gran diferencia. Valmoral nació el año 2008 de la preocupación de un grupo de empresarios hondureños por rescatar los valores, la ética y la moral en todos los ámbitos de la sociedad. La organización agrupa a la Asociación del Cuerpo Consular de San Pedro Sula, Cámaras de Comercio, Asociación de Maquiladores, Cámaras de Turismo, COEP, Club Real España, Fundación Televicentro, entre otras. En nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta en qué consiste el proyecto Leonardo, diseñado por Sony para ayudar a las personas con discapacidades. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Sony ha revelado su proyecto Leonardo, un mando de PlayStation 5 diseñado para aquellos gamers que tienen algún tipo de discapacidad. Este mando busca que las personas que tengan dificultades a la hora de jugar puedan adecuar el control a lo que ellos necesitan, incluyendo la dificultad para sostener un controlador durante largos periodos, presionar con precisión pequeños grupos de botones o colocar los pulgares y los dedos de manera óptima en un controlador estándar. Por ejemplo, se pueden programar botones para cualquier función admitida y varios botones se pueden asignar a la misma función. Además, los jugadores pueden almacenar la configuración de sus botones programados como perfiles de control y cambiar fácilmente entre ellos presionando el botón de perfil.
El controlador del proyecto Leonardo es plano y no es necesario sostenerlo, por lo que los jugadores pueden colocarlo en una mesa o sobre una bandeja de silla de ruedas. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios, la más amigable banca en línea, una amplia red Rapibac y calificación AAA+ de Fitch Rating. Presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Evita correos que te pidan ingresar a un link. El precio de los combustibles fue presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Ingresa vos la dirección oficial de tu banco evitando buscadores en Internet. Los diputados de la bancada del Partido Nacional firmaron un pacto de unidad para salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho de cara a la elección de la Corte Suprema de Justicia. Así comienza el comunicado que han emitido. Señalan los diputados que la forma de gobierno es representativa, que los diputados y diputadas son representantes del pueblo. De ahí que las acciones están encaminadas a defender los intereses de sus representados y asegurarles el goce de la justicia, libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Los diputados explican que el deber patrio de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, les motiva a comprometerse con sus principios y valores democráticos. Garantizar por medio de las posturas de la bancada ser fundamental para construir, fortalecer y salvaguardar la democracia, y para lograrlo es la unidad granítica de la bancada. Finalmente indican que su compromiso es con Honduras y cada hondureño que depositó su voto de confianza, y es por eso que deciden elegir sin imposiciones de ningún tipo, mediante el diálogo y sin violencia, con sus votos de manera pública en una sola voz a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la nómina de al menos 45 candidatos que remita a la Junta Nominadora, y al final comparten la firma de puño y letra de los 43 diputados que integran la bancada, a excepción de Rolando Barahona. El panel de expertos internacionales que realiza veeduría social al proceso de selección de los magistrados del Poder Judicial que promueve la ASJ como parte del capítulo de la ONG Transparencia Internacional en Honduras llega la próxima semana para la elección de la Corte de Justicia y constatar si se cumplen los estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. La misión está conformada por José Ugaz, fiscal del Estado, ad hoc contra la red criminal del expresidente Fujimori en Perú, Paulina Aguirre, primera y única mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador, Jaime Chávez, director de políticas para América Latina del Bank Center for International Justice, y Evelyn Villarreal, politóloga especializada en administración de justicia y política anticorrupción, quienes se reunirán con la coordinadora residente de la ONU, Ali Shackelford, miembros de la Junta Nominadora, periodistas, analistas de derecho, personeros de la Embajada de Estados Unidos, además de realizar visitas al Congreso para conocer el ambiente previo a la elección, y presentarán un informe sobre los hallazgos del proceso con el fin de orientar el apego estricto a estándares internacionales para la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema.
El titular del Legislativo, Luis Redondo, informó este viernes la estrategia de seguridad para el próximo miércoles 25 de enero para realizar la instalación de la segunda legislatura en horas de la mañana y posteriormente la sesión para la elección de la Corte Suprema de Justicia en horas de la tarde. Contrarrestar información. Parte de la normalidad de esto es asegurar, por ejemplo, los accesos de la prensa, asegurar que haya redundancia en Internet, asegurar toda la parte de la normalidad, que no haya ningún detalle que se nos escape, que esto es parte del mismo protocolo que se está realizando. Entonces, lo que queremos dar a conocer en este momento a través de este plan de seguridad, cómo va a ser el tema del acceso alrededor de la parte central de Tegucigalpa. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que se pondrán a disposición 1,000 funcionarios policiales para brindar seguridad. Está conformado por 6 anillos de seguridad del mismo, donde involucraremos a 1,000 funcionarios y funcionarios policiales, de los cuales 600 estarán involucrados directamente en esta operación y tendremos a 400 funcionarias y funcionarios policiales más en apresto operacional. Sánchez explicó que la meta es que los actos se desarrollen con normalidad y tranquilidad. La jueza Carla Romero, que saltó a la palestra pública por haber tomado juramento a la presidenta Xiomara Castro en la toma de posesión del 27 de enero del año pasado, interpuso una denuncia en contra del presidente del Congreso, Luis Redondo, por amenazas en su contra y dijo temer por su vida y la de su familia. Sí, temo por mi vida y la de mi familia. Este sentimiento motivó a la jueza Carla Romero, quien juramentó a la presidenta Xiomara Castro el pasado 27 de enero a interponer una denuncia formal contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por presuntas amenazas. Yo no le había tomado ningún tipo de importancia porque consideraba que no era necesario, pero en esta última ocasión la situación se salió ya de tono. Los mensajes eran irascibles, algunas de las ¿cómo se llama?, de las amenazas. Esa mujer se ha metido con la persona equivocada, es una corrupta, la voy a meter presa, va a terminar en una celda hasta que yo quiera, no va a ver la luz del día y muchas otras cosas más. Según el documento de la denuncia presentada en el CONADE, las presuntas amenazas habrían sido remitidas por Luis Redondo al doctor Tenis Castro Bobadilla, solo por el hecho de que ella fue llamada por la pareja presidencial para tomar la promesa de ley de la mandataria. En la instancia de derechos humanos dicen que realizan las respectivas diligencias para garantizar la integridad física de la abogada. También vamos a realizar entrevistas correspondientes para acreditar o desvirtuar los hechos manifestados por la abogada Romero el día de ayer al momento de interponer su queja en las instalaciones de CONADE. Pero el caso no quedará solo en denuncias ante el CONADE y la ATIC, pues la jueza aseguró que próximamente elevará la situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realicé la denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que se establezca la instancia internacional ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la responsabilidad penal que se pueda acarrear, que por eso tiene conocimiento la dirección de la ATIC. Este analista considera inconcebible que en el país no se respete el criterio de los demás y sugiere al pueblo analizar su voto para no seguir eligiendo a lobos vestidos con piel de oveja. Cuando estaban en la oposición, usted los veía que se constreñían y continuamente se pomponeaban el pecho denunciando actos de corrupción o denunciando actos intimidatorios contra los mismos diputados. Y mírelos ahora, que están en el poder, se dedican a hostigar a sus propios compañeros diputados y a ponerse molestísimos cuando alguien los critica y dice que sus actuaciones no son correctas. Luego de que la jueza Carla Romero asegurara ante los medios de comunicación que teme por su vida y la de su familia, la atención se enfocó en una conferencia de prensa convocada por el titular del Legislativo. Pero en la misma, Luis Redondo no se refirió directamente a la denuncia. Pidió enfocarse en la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia y no hacer eco a otros temas. Gabriela Lobo, Telenoticias. La bancada del Partido Salvador de Honduras condena las acciones de persecución política realizadas en su contra por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, las cuales se enmarcan en la arbitraria decisión de poner en riesgo la renovación contractual del personal asignado a la bancada
y a los despachos de cada uno de los diputados por haber apoyado parcialmente el dictamen del presupuesto general, una decisión que tomaron según el PSH por considerar que existían en el mismo artículos que contravienen el ordenamiento jurídico y por negarse el derecho de presentar una moción por parte del jefe de la bancada, la cual estaba orientada a solicitar una ampliación presupuestaria en beneficio de la salud del pueblo. La bancada del Partido Salvador de Honduras rechaza todo tipo de represalias y medidas de presión política dentro del hemiciclo legislativo, práctica que solo tienen como consecuencia el debilitamiento de las instituciones democráticas y la afectación directa a todo el equipo de colaboradores y que trabajan en pro del funcionamiento de la acción legislativa del PSH, denunciaron en un comunicado. De controversia en controversia, el presidente del Congreso Nacional, a pocos días de elegir la próxima Corte Suprema de Justicia, diputados liberales y el Partido Salvador de Honduras le acusan de hostigamiento político y represalias por no compartir sus criterios, desquitándose con sus asistentes en el Parlamento, mientras sectores de la cooperación abogan por que prevalezca el diálogo y la paz para sepultar las intolerancias. A todos, gracias por estar aquí presentes. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sigue sacando las uñas. Esta vez es denunciado por persecución política al no renovar los contratos de los empleados de las bancadas representadas en ese poder del Estado, lo que se interpreta como una venganza contra los diputados que no acompañaron la aprobación de dictámenes como el presupuesto general 2023. Sí, yo creo que no se debe de ninguna manera ejercer desde la Junta Directiva presión hacia los diputados. Caso nuestro, dimos los argumentos a la Comisión de Presupuesto en el hemiciclo, el por qué estamos votando en contra del presupuesto. Lara aseguró que esas prácticas de Redondo no lo doblegarán y en la elección de la Corte Suprema de Justicia abogará para que se elijan los mejores hombres y mujeres para que Honduras tenga un poder judicial independiente. En esa misma dirección reacciona la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, al considerar que el cargo en la presidencia del legislativo le ha quedado grande a su compañero de bancada y esas estrategias no cambiarán la posición de los demás diputados que integran la bancada del PSH. No cabe duda que el señor presidente del Congreso no tiene el liderazgo que esperábamos. No cabe duda que no tiene la experiencia, no cabe duda que no tiene la tolerancia y la madurez política para manejar el Congreso Nacional. El titular del Legislativo, Luis Redondo, se limitó a hablar sobre los contratos y acusaciones y dijo que está enfocado en la elección del Poder Judicial. Hay mucho ruido ahí de contratos y cosas que se vencieron en el mes de diciembre. Por favor, no le demos eco a eso. Estamos enfocados en la parte más importante, que es la inauguración de la segunda legislatura y también en la tarde la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, es importante que a pocos días de la elección de la Corte se genere un ambiente de paz y se dejen a un lado las confrontaciones. Yo pienso que por el momento es importante de mantener un contexto de paz, un contexto también tranquilo, de bajar los ánimos alrededor de este proceso. Por su parte, en el Congreso Nacional se informó a través de una circular que todo el personal que labora por contrato que venció el 31 de diciembre de 2022, no deberá presentarse a trabajar hasta que se autorice su renovación. Telenoticias conoció que a más de 50 empleados se les entregó su sobre en blanco este viernes. A pocos días para que se lleve a cabo la elección de la Corte Suprema de Justicia, el titular del Legislativo pone en duda su liderazgo ante estas denuncias que trascienden de las bancadas representadas en este poder del Estado, que hoy le piden que rectifique su posición. José Andino, Telenoticias. Bueno, pero el Congreso Nacional ha emitido una aclaración pública en relación a todo lo que se ha dicho este día y a la circular del 9 de enero, en el que se le dice a todo el personal que labora por contratos que vencieron el 31 de diciembre de 2022, que no deben presentarse a laborar hasta que se autorice su renovación de contrato. Eso fue lo que originó toda esta controversia. Pues la aclaración pública establece lo siguiente, y es del gerente de Recursos Humanos del Congreso Nacional, ya le doy el nombre, Neriosvaldo Galo Oyuela.
Actualmente esta gerencia trabaja en la elaboración de las renovaciones de los contratos de los empleados que están por tiempo determinado, mismos que vencieron el 31 de diciembre de 2022, atendiendo las diferentes solicitudes de los congresistas en cuanto a las propuestas y cambios de personal a su cargo, ya que no todo el personal fue ratificado por los congresistas que los habían propuesto. Asimismo, informo que tenemos un avance del 90% de los contratos elaborados y aún continuamos recibiendo solicitudes de cambio de personal a cargo de los congresistas, por lo que estimamos que para la próxima semana se finalizará el proceso de contratación del personal. Rechazamos categóricamente las declaraciones de cualquier tipo de persecución política en contra de cualquier congresista o empleado del Congreso Nacional de Honduras, tal como ha sido manifestado en algunos medios de comunicación. Debido a esto, les solicitamos respetuosamente agotar las vías de comunicación internas en lo concerniente a la administración de este poder del Estado, por lo que agradecemos la comprensión requerida en el presente caso. Esa es precisamente la aclaración que hace el gerente de Recursos Humanos, Neri Osvaldo Galo Oyuela, gerente de Recursos Humanos del Congreso. La exrectora Julieta Castellanos dijo a Telenoticias que Honduras está conociendo el verdadero rostro del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tras lamentar las denuncias que hacen diputados sobre las presiones que ejerce el congresista para buscar conseguir votos en la elección de la Corte. Buenas tardes. Se asumía que ellos eran diferentes, pero cuando hacen las mismas prácticas, en muchos temas son prácticas muy parecidas, uno lo que siente entonces que aquello era nada más una forma de hacer política, pero que ya una vez en el poder, los vicios de los políticos se parecen mucho, son formados en escuelas muy parecidas. Aseguró que todo indica que los partidos políticos ya se están repartiendo las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia, alejándose de la exigencia ciudadana por una Corte independiente. Que el Partido Libre quiere la Sala Constitucional, que el Partido Nacional quiere la Sala Penal, por los casos que tiene de sus correligionarios, que otros partidos, que el Partido, digamos, liberal le interesa a la sala donde se están llevando los juicios de los bienes incautados. Entonces, no es esa la repartición que el país necesita, no es ver qué necesita cada grupo político y darle lo que necesita para que se proteja lo que el país requiere. Es momento y es la oportunidad para un sistema de justicia donde en realidad aplique la ley a quien le toque, sin ver el apellido de la persona o a qué partido pertenece. Según Castellanos, existe gran preocupación por los vicios políticos que continúan siendo un hecho en el Congreso Nacional. En otra temática, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, salió al paso este viernes por la denuncia del presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, quien lo responsabilizó por los problemas que se registran en los consulados de Estados Unidos para reclamar el documento nacional de identificación. He escuchado en algunos medios que nos tiramos la pelota, pero la ley es muy clara. En el artículo 1 de la Ley del Registro Nacional de las Personas dice: el Registro Nacional de las Personas es una institución autónoma con personería jurídica, técnica e independiente. Tiene su asiento en la capital de la República y autoridad en el territorio nacional. Nosotros, como Registro Nacional de las Personas, no tenemos autoridad ni competencia fuera del territorio nacional. Sin embargo, Cancillería ha informado, junto con nosotros en la conferencia de prensa, que ya están atendiendo en todos los consulados. Catán aseguró que el Registro Nacional de las Personas cumplió a la Cancillería para que todos los consulados tengan el servicio para que los hondureños en el extranjero reclamen su pasaporte junto al enrolamiento para el DNI. Nosotros trabajamos arduamente antes del vencimiento de la tarjeta de identidad para que todos los consulados de Honduras en el extranjero tengan ya el servicio de poder solicitar el pasaporte con el enrolamiento y hacer el enrolamiento para solicitar el documento nacional de identificación. Además, si un hondureño se enroló en el territorio nacional, puede, mediante el app del Registro Nacional de las Personas, solicitar que su documento nacional de identificación sea enviado al consulado del país donde reside.
El pasado sábado 14 de enero venció la extensión de la vigencia de la antigua tarjeta de identidad para los hondureños en el extranjero y esto ha provocado que se aboquen de manera masiva a los consulados del país. Cuando regresemos con el noticiero líder, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada CUEP, Mateo Gibrín, exige un gobierno más ágil y que dé resultados. Antes, en Educación Financiera, le ofrecemos consejos para despertar su motivación financiera y definir objetivos a pequeña escala, pero también para aprender a quererse usted mismo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Quiérete a ti mismo. Claro, puede sonar cursi, pero funciona. Es el caso de una autora muy reconocida quien pagó una deuda de $20,000 después de darse cuenta que tomar el control sobre sus finanzas era una forma de valorarse a sí misma. Define objetivos financieros a pequeña escala. Estudios han revelado que entre más lejana parece una meta y menos seguros estamos de cuándo sucederá, es más probable que nos demos por vencidos. Así que además de enfocarte en tus grandes objetivos, por ejemplo, comprar tu casa, intenta establecer también objetivos más pequeños y a corto plazo, que den resultados más rápidos. Por ejemplo, ahorrar algo de dinero cada semana para hacer un viaje dentro de 6 meses. Elimina los pensamientos tóxicos sobre el dinero. Antes de iniciar tu plan financiero ya estás pensando, nunca pagaré las deudas. Te estás preparando para el fracaso. Sé más optimista. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, exigió al gobierno que empiece a mostrar resultados. Y según los entendidos, es tiempo de un giro de timón en el gabinete y priorizar inversiones en salud, educación e infraestructura, entre otros. ¿Verdad? Voluntad política. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, afirmó que a mucha gente se le ha agotado la paciencia esperando resultados en el primer año de gestión de la presidenta Xiomara Castro y asegura que exigirán más a partir de ahora. Nosotros desde el sector privado vamos a esperar y exigir resultados a partir del inicio de este segundo año. Eso lo hemos hablado al más alto nivel dentro del gobierno y esa es la intención. Ellos saben que como cualquier gobierno deben dar resultados y creo que ya llegó la hora. Necesitamos un gobierno más ágil, un gobierno que tome decisiones rápido, que ejecute rápido. Para que los resultados se reflejen, el gobierno debe tomar decisiones y empezar por su gabinete, ya que en la reciente evaluación al menos 20 instituciones están aplazadas, pero no hubo cambios y en consecuencia tampoco habría resultados este año, afirman desde la sociedad civil. Como pueblo no hemos visto un reporte completo de cuáles son las instituciones que tienen una buena puntuación y cuáles pues no tienen una buena puntuación en cuanto a la obtención de resultados. Sabemos, por ejemplo, que hay 20 instituciones que tienen una puntuación abajo del 70%. Esto en el sistema educativo, por ejemplo, es una nota que los aplazaría. Entonces, en estas instituciones debería haber pues cambios en estrategias, reestructuración. Muchos problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero hay temas básicos como la inversión en salud, educación e infraestructura en los que el gobierno debe mostrar mayor ejecución, afirma este analista, quien explica que la población tenía expectativas muy altas y al no ver avances se siente decepcionada. Hay que manejar un poco el tema de las expectativas porque eso puede crear descontento y eso viene después en problemas sociales. Eso por una parte. Pero por otro lado también es cierto que tenemos que pedirle al gobierno resultados. A 7 días de que se cumpla el primer año de gobierno, en los hospitales no hay medicamentos, la mayoría de escuelas están dañadas, las carreteras destruidas, los alimentos caros y tampoco se han generado nuevos empleos, afirma el sector privado.
El tipo de cambio del empira frente al dólar estadounidense registra una leve recuperación de 1 centavo en los primeros 20 días del 2023, pasando de 24.59 a 24.58 lempiras por dólar. Se habló de que el año anterior era como de transición, dice las mismas autoridades. El presupuesto se aprobó en abril, muchas instituciones empezaron a funcionar en junio. Yo creo que ahora ya, aunque ya hubo un desfase de un mes por el tema de la aprobación del presupuesto, sin embargo, no debería ser excusa. El ingreso de casi 8.700 millones de dólares, unos 213.000 millones de lempiras durante el 2022, mantiene el nivel de las reservas internacionales del país y evita que el empira devalúe o se devalúe de forma acelerada. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, preparémonos. El precio de los combustibles registrará un nuevo incremento el próximo lunes. El galón de gasolina superior subirá 2 lempiras 19 centavos y su nuevo precio será de 106.08. Mientras que la regular tendrá un alza de 1.60, quedando en 95.35. Por su lado, el diésel subirá 96 centavos. El nuevo precio del diésel, 103.23, mientras que el queroseno registra un aumento más fuerte. A partir del lunes, el queroseno aumentará 3 lempiras 17 centavos y su precio en bomba será de 100 lempiras 3 centavos. El LPG vehicular subirá 83 centavos el galón y su costo será de 45 lempiras 87 centavos. Todo esto a partir del lunes. El director de Hidrocarburos y Biocombustible de la Secretaría de Energía, Carlos Luis Pozas, explicó que las alzas al precio de los carburantes se debe a la reapertura de la economía china, que permanecía en confinamiento por un brote de COVID-19, lo que ha disparado el costo del petróleo. La demanda en China de combustibles ha ido al alza y es uno de los mayores consumidores del mundo y por lo tanto ha empujado a la demanda hacia arriba. También se puede observar que en las últimas semanas ha habido un incremento en el precio del crudo. Actualmente está cerrando al día de ayer a unos centavos por encima de los $80 el barril en el WTI, que es nuestro mercado de referencia. El funcionario destacó que a pesar de los incrementos registrados en las últimas semanas por factores internacionales, Honduras es el segundo país con los precios más bajos de los derivados del petróleo en Centroamérica después de El Salvador, debido a la reducción de 10 lempiras en el impuesto de importación que aprobó el gobierno. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mire usted qué dato. Los hondureños que tenemos garantizada la comida, de repente muchos no nos damos cuenta o no tenemos conciencia plena la dimensión de que la mitad de los hondureños se encuentran sin acceso a una dieta básica de 85 lempiras. Para que los hondureños podamos tener acceso a una dieta alimenticia básica, se hace necesario que el gobierno subsidie a los productores para incentivar el agro y bajar los costos de la alimentación, estiman expertos. Tras el último informe de la FAO, que indica que más de la mitad de los hondureños se encuentran sin acceso a una dieta básica de 85 lempiras diarios. Más de 4.8 millones de hondureños no pueden costear una dieta alimenticia saludable, que tiene un precio promedio de 85 lempiras diarios y más de 2.500 lempiras al mes por persona, según el reciente informe de la FAO, situación que es evidente en la realidad del país. Uno trae aquí tal vez 2.000 lempiras y se le van en nada. No sabe lo que lleva, uno se limita a muchas cosas. Está bien difícil la vida. Gasto más de lo que gastaba antes, porque no ajustamos ya. Ya no hayamos qué hacer. Pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos peor que antes. La situación ha empeorado en el último año debido al aumento de los precios de los alimentos, especialmente después del inicio del conflicto en Ucrania, lo que acentuó más la pobreza y la desigualdad. Que las familias nuestras en Latinoamérica y en Honduras particularmente es bastante numeroso y de repente ni una tan sola persona de esa familia trabaja. Entonces la situación es bastante, pero bastante difícil. Creo que
En base a ese informe, que me parece bastante interesante como un insumo para que el gobierno pueda hacer algo y mejorar lo que es la seguridad alimentaria del pueblo hondureño. Para que la mitad de los hondureños pueda acceder a los alimentos necesarios, es fundamental que el gobierno subsidie a los productores para aumentar la producción y bajar los precios. No hablemos de un subsidio indirecto, porque a veces aquí en Honduras se molestan cuando hablamos de un subsidio directo, pero hablemos de subsidios indirectos que se pueden encontrar mecanismos a través de los cuales ser más eficientes, llevar tecnología, elevar la productividad y esto que al mismo tiempo nos venga a disminuir los costos y al disminuir los costos nosotros vamos a poder vender productos más baratos y la población se puede beneficiar en ese sentido. La FAO recomienda crear incentivos para la producción de alimentos, promover la agricultura familiar, otorgar transferencias de efectivo a los más pobres y dar meriendas escolares, ya que 1 de cada 5 niños tiene desnutrición crónica en Honduras. La FAO advierte que la inseguridad alimentaria seguirá en aumento debido a los altos precios de los alimentos y de los combustibles, por lo que llama a los gobiernos a apoyar más la producción en el campo. Sara Carranza, Telenoticias. Más adelante le informaremos. Sala Constitucional admite amparo a favor del exdiputado Reinaldo Ecónomo. Pero antes, desde Quesailica, la cuna del tabaco en Copán, en el occidente del país, Liliana Díaz nos presenta su marca de puros, Quetín Maya, un esfuerzo que hoy destacamos en nuestra sección del emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. El tabaco tiene su origen en tierras de la cultura maya. Quesailica de Copán fue habitada por nuestros ancestros y hay evidencia de vestigios mayas que todavía antropología e historia no lo han explotado. Por tal razón, Quesailica es la cuna del tabaco y desde nuestros antepasados hasta la fecha se produce y se elaboran puros que se comercializan en el país e incluso en el extranjero. Esfuerzo que hacen microempresarios de la zona con su marca Acaxin Tabacos Maya, que su propietaria Liliana Díaz, con dificultades, pero no pierde su visión de fortalecer su emprendedurismo. Unas 10 líneas de puros en sí, en marcas diferentes. Hay algunos puros pues que son elaborados con picadura, con diferentes mezclas y tonalidades. Lo mismo pues con puros de diferentes gruesores, diferentes tonos, diferentes colores. Están entre ellos Princesa Maya, que es con lo que me he identificado, y está Lily Elegance, que es otro puro que también me he caracterizado con él. Lo vendo en algunas localidades nacional. Ahorita pues me estoy expandiendo. Sí, también he hecho algunos pequeños envíos a Alemania, he estado enviando por México, he estado enviando por Guatemala, he estado enviando por Nueva York. Si usted quiere apoyar a la emprendedora, puede llamarle al 9799-8694. En Quesailica, Copán. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Bueno, vamos con una noticia que estoy convencido, estoy seguro, va a alegrar a miles de hondureños, porque no se crea, nosotros también aquí en esta sala de redacción de TN5 Estelar somos muy críticos. Hay noches que el 90 y tanto % de las noticias solo reflejan la precariedad de Honduras, pero es que también nosotros se lo decimos. Nos toca simplemente transmitir esta realidad, canalizar esta realidad y transmitirla hacia usted. Y hay días que uno sale de aquí, hay noches que uno sale de aquí pensando en que si Honduras solo es precariedad y problemas. Y cada mañana con nuestro equipo de trabajo en la sala de redacción de TN5 nos hacemos esa misma reflexión. Es que el país solo es problemas, porque anoche el noticiero solo transmitió las debilidades de Honduras. Y muchos compañeros debaten y me dicen, pero es la realidad del país que quiere que la omitamos. No, jamás. Y hoy lo digo así con mucha contundencia ante ustedes. Muchas veces los noticieros están cargados no de pesimismo, sino de un reflejo objetivo y real de esa realidad. Por eso, cuando surgen noticias como la que vamos a brindar en este momento,
nos llenamos de entusiasmo y esperanza. ¿Qué nos gustaría a nosotros pasar noticias en un 60% que reflejen que el país está cambiando, que los políticos están cambiando, que la justicia está mejorando, que la educación se está convirtiendo en una educación de calidad, que nuestros hospitales tienen todo, tienen lo quirúrgico, tienen medicamentos, tienen suficiente personal, que nuestras carreteras son las mejores? Gozaríamos si ese fuese el país que tuviésemos en este momento. Por eso las pocas cosas buenas que surgen nos entusiasman y admito que nos generan esperanza que tiene que cambiar el rumbo de Honduras. Hoy una encuesta dijo que el 60 y tanto % de los hondureños considera que Honduras no va por buen rumbo. Pues bien, miren, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras obtiene un importante de la rectoría de Julieta Castellanos, comenzó a hacer publicaciones científicas y hoy estamos celebrando que Scopus reconoce en esta Universidad Nacional Autónoma de Honduras sus primeras 1000 publicaciones. Enhorabuena. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras alcanza las primeras 1000 publicaciones científicas con reconocimiento académico internacional Scopus. Así lo confirmó el director de investigación científica en la UNA, Santiago Ruiz. Scopus son ahí donde salen las publicaciones de Harvard, las publicaciones de MIT, las publicaciones más de alto perfil internacional a nivel de ciencias. ¿Por qué? Porque para que una publicación salga allí, tiene que ser revisada por los expertos en el campo temático a nivel mundial. O sea, si no, no pasa. Para llegar a publicar en una revista científica Scopus, la investigación debe reunir los rigurosos métodos de la ciencia y ser revisado por pares del ámbito académico. Aunque la mayor cantidad de publicaciones refieren a las ciencias médicas, la UNA también trabaja en investigación de ciencia física con el Instituto Europeo de Energía Nuclear y la colaboración con otras universidades centroamericanas para enviar un nanosatélite al espacio. Es decir, como pudiéramos decir en el fútbol o en el béisbol, debemos de estar en las grandes ligas. Acceder a meter goles en las grandes ligas y meter, entre comillas, goles científicos en las grandes ligas es publicar en revistas de alto impacto que estén indexadas en Scopus o en plataformas de ese nivel. La exrectora Julieta Castellanos explicó la importancia de la reforma universitaria para abrir el camino que de a poco ha permitido cambiar el simple enfoque de docencia hacia una meta que motiva la investigación y el aporte científico en las diferentes facultades académicas. Se están viendo los frutos de esa inversión en equipos tecnológicos y eso es muy importante. Para que la universidad dé más pasos en este tema, tiene que fortalecer el área de los posgrados, porque es en los posgrados donde se investiga, donde se debe investigar más, y ampliar también el ámbito más allá de las ciencias, digamos, médicas y ciencias de la salud. Previo a la reforma universitaria, Honduras no entraba a ningún ranking internacional. Hoy la investigación académica lo permite. Que investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hagan publicaciones en revistas de reconocimiento internacional hacen que la máxima casa de estudios se posicione entre las mejores universidades de Centroamérica. Carlos Soto, Telenoticias. La Sala Constitucional admite amparo con suspensión del acto reclamado a favor del exdiputado Reinaldo Economo, acusado de delitos de fraude y lavado de activos, indicando con esto que su caso se paraliza y será conocido por la próxima Corte. El proceso seguido al exdiputado Reinaldo Economo queda en suspenso tras admitirse con suspensión del acto reclamado, un amparo que se interpuso contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción. Así es, hemos sido notificados, se nos admitió un amparo con suspensión del acto reclamado. Se paraliza el proceso, entre tanto no se resuelva sobre el fondo del amparo planteado por la defensa. La suspensión de actuaciones, según la Sala Constitucional, se ajusta a los requisitos que establece la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que solicita a la citada Corte remitir las actuaciones en el término de 2 días. Los tribunales no aprueban ni crean leyes, es el Congreso Nacional. Y si el Congreso Nacional crea una ley que aunque no le guste a algún sector de la población,
A los tribunales no le queda más que aplicar esa ley, ya sea por vía de creación o por vía de reforma. Es el Congreso Nacional el que crea las leyes, no son los tribunales. En septiembre de 2022, la citada Corte otorgó la apelación al Ministerio Público contra el parecer del juez de primera instancia, que exige al ente fiscal acreditar que el lavado de activos surge de actividades de criminalidad organizada. Primero, un amparo es una violación a una garantía constitucional. Cuando uno presenta un amparo puede solicitar medidas cautelares, como ser la suspensión del acto reclamado, que es que el juzgado que está conociendo deje de conocer temporalmente en tanto no se sustancie la acción de amparo. Al admitir un amparo con suspensión del acto reclamado, lo que quiere decir es que el juzgado que tiene las causas no va a poder seguir conociendo hasta que se pronuncie la Sala de lo Constitucional o el Pleno de la Corte. El Ministerio Público acusa al ex legislador Reinaldo Economo por los delitos de fraude y lavado de activos. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía para Impugnaciones, habría incumplido el límite del plazo legal para el acto procesal que tenía para acreditarse y formalizar recurso de casación relacionado a la condena a 22 años y 6 meses impuesta a Roberto David Castillo Mejía por el delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres, situación que la Sala Penal notificó este viernes a las partes procesales. El fiscal personado en el caso niega que fue notificado. Obviamente esta situación tiene que ser así porque perdió el término para efectos de personamiento, o sea, dejó de ser parte del Ministerio Público en la causa del señor Roberto David Castillo en la casación por la negligencia y la inoperancia del fiscal que en su momento estaba personado. Ahora, como un acto de desesperación, están pidiendo la nulidad de ese acto, obviamente existiendo las mismas pruebas mismas que están siendo presentadas por el Ministerio Público. La legislación penal y procesal penal establece que las actuaciones del proceso que para el citado caso se encuentran en la fase de casación deberán practicarse en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas, que para el caso de mérito fue extemporáneo según la Sala Penal. La Corte Suprema de Justicia, que está por vacar legalmente la próxima semana, ha sido una de las que más ha agilizado el trámite de extradiciones por narcotráfico, entre ellas del expresidente Hernández y el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. No obstante, quedan pendientes 3 más de altos personajes ligados a la política. La Corte Suprema de Justicia, en su presente administración, mediante designación de jueces naturales, puede presumir 31 casos de extradición otorgados durante 2016-2023, con 2 casos en cartera que sumarían 33 a poco más de una semana de la transición, si se concreta el caso del exalcalde Arnaldo Urbina y el del exlegislador Midense O'Kelly. El juez de extradición de primera instancia ha concedido la solicitud de extradición para el ciudadano hondureño Midense O'Kelly Martínez Turcios, quien es solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados al tráfico de drogas y también delitos relacionados con las armas. En junio 2016, por decisión de un juez natural designado por esta Corte Suprema de Justicia, se extraditó a Juan Carlos Arbizu Hernández, amparándose en el auto acordado emitido por la Administración 2009-2016 y fundamentado en la reforma por adición al 102 constitucional, que autoriza extraditar a nacionales por delitos de narcotráfico y de criminalidad organizada. En el caso del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Sotos, estaría a las puertas de que se realicen las coordinaciones necesarias para realizar su entrega a Estados Unidos. Se está a la espera de la información que ha sido solicitada a los diferentes juzgados y tribunales de la República a fin de coordinar lo que corresponde de acuerdo a la instrucción que fue enviada por la Sala de lo Penal. Las sentencias que han sido dictadas por jueces naturales no dejan margen de duda, incluso en casos que los defensores privados o públicos han hecho uso de la segunda instancia autorizada por el auto acordado, como es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco ha dudado en ratificar el caso de méritos, tal como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado el 21 de abril de 2022. La verdad que el Pleno de la Corte le ha dado cumplimiento estricto, ¿verdad?, en el sentido de la ley al autoacordado. No se ha visto en ningún caso de que hayan flaqueado, ¿verdad?, a una solicitud de extradición.
Antes de la reforma por adición al 102 constitucional, ningún nacional podría ser expatriado ni entregado a un estado extranjero. Ahora sí, siempre y cuando exista tratado o convenio de extradición y se trate de casos relacionados a narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas o delitos de criminalidad organizada. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Lorenzo Sauceda Calix, informó que han decomisado el primer lote de chips de telefonía celular utilizados para extorsionar o pedir impuesto de guerra. Según explicó Sauceda, son al menos 500 SIM card que mantienen aún investigación sobre los usuarios que los usaron con fines criminales. Encontrado cantidad de chips que han estado siendo utilizados por la delincuencia. Ya los hemos capturado, esos chips. Claro que lleva un proceso para identificar quiénes los manejaron, pero sí hemos decomisado una cantidad de chips y con este registro que ya está haciendo los operadores, pronto vamos a dar respuesta y vamos a anular. Y además de eso, también estamos haciendo el registro de los talleres, que nunca se había hecho. Los talleres que reparan teléfonos y que habilitan teléfonos o chips. En cuanto a la venta indiscriminada de SIM card, el titular de Conatel explicó que se está solicitando a los operadores telefónicos la implementación de un sistema de reconocimiento de datos obligatorios para todos los usuarios. Para agilizar el proceso de obtención de licencia del servicio móvil marítimo en embarcaciones y promover el abanderamiento de buques nacionales e internacionales, la Dirección General de Marina Mercante y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, firmaron un nuevo convenio de colaboración que permitirá ofrecer respuesta expedita, capacidad de competencia y seguridad jurídica a las naves que porten el pabellón nacional con miras a participar en condición de competitividad mercantil frente a otros estados. La nueva disposición implica resolver los permisos de operación en menos de 24 horas, los 7 días de la semana, tal y como lo exige el comercio internacional mediante la implementación de la firma electrónica. Bueno, cuando regresemos le tendremos información sobre un caso de zoofilia en Puerto Cortés. El caso es de un ciudadano que tuvo relaciones con un animal, pero lo vamos a informar desde la perspectiva científica, religiosa, ya que investigaciones médicas indican que algunos zoófilos solo son atraídos a una especie específica, otros son atraídos a varias especies que pueden o no incluir los seres humanos, y algunos zoófilos no sienten atracción por seres humanos en general, pero sí por los animales. Y esto ocurrió aquí en San Pedro. Esto ocurrió en Puerto Cortés. En Puerto Cortés. Y hay infinidad de casos en el país y en el mundo. Vamos a informar desde una perspectiva estrictamente científica e inclusive desde una perspectiva religiosa, porque esto no es de ahora, esto no es de los últimos tiempos, esto fue de siempre los casos de zoofilia. El Ministerio Público presentará requerimiento fiscal contra el individuo que fue captado en un video aficionado abusando de una perra en una colonia de Puerto Cortés. El detenido guarda prisión en una celda del presidio mientras se abre la investigación para determinar si el implicado padece de algún problema de salud mental. De no ser así, será acusado por maltrato animal. El cual fue trasladado a la estación de la UDEP 5 Puerto Cortés. Posteriormente se realizaron todos los trámites correspondientes. Él fue puesto ya él fue trasladado a la fiscalía y pues solo estamos pendientes con la audiencia que se realizará el día de hoy. Aquí en Puerto Cortés primera vez, la verdad desconozco, dicen que allá por la Lauca se dan situaciones parecidas, pues la verdad desconozco. Actualmente la perra se mantiene hospitalizada en una veterinaria por problemas derivados del mal cuidado que tenía en el hogar, además en vigilancia porque tiene varios días de embarazo, según manifestó una de las encargadas del cuidado. Pero mire usted. Este hombre tiene trastornos mentales, ¿no? Este hombre tiene trastornos mentales. Solo una persona y ya te diré por con qué. trastornos Ya te diré por mentales qué. puede, sí. Aunque tú me actualizas la información que nos ha enviado nuestra siempre y eterna compañera Alexia Mejía, la periodista Alexia Mejía.
Y es que la Policía Nacional, como han escuchado, informó que ellos se encargaron de presentar al detenido a la orden del Ministerio Público. Y en este caso fue la Fiscalía que lo ha dejado en libertad, a pesar que existen las pruebas suficientes para demostrar lo que hizo este individuo. Las organizaciones defensoras de animales se encuentran indignadas y lamentan que la Ley de Protección y Bienestar Animal pena con cárcel solo cuando un animal muere, Renato. Sí. La infracción de zoofilia es calificada como muy grave en la Ley de Protección y Bienestar Animal, pero se paga con multa nada más. O sea que ya está en libertad ya está este en señor. libertad ese señor, así es. Pues mira que la zoofilia proviene del griego zoon, que significa animal, y filia, amor, también llamada bestialismo, bestialidad, zoosexualidad y zooerastia. Es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y un animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoofílicos o zoosexuales. La zoofilia, tal como nos decía en ese comentario Alexia Mejía, puede causar lesiones e incluso la muerte al animal. Por esto, en algunos países está considerada como ilegal, sin distinción acerca de si causa o no daños. Según el informe Kinsey, basado en estudios realizados en Estados Unidos entre 1948 y 1953, sobre una muestra de 8,000 hombres y 12,000 mujeres, un 8% y un 3,6% respectivamente reconocieron haber tenido contactos sexuales con animales. De ellos, el 17% eran habitantes de zonas rurales. Mira, esto ha sido de siempre. De siempre, sí. Esto ha sido de siempre. Mantener relaciones sexuales con animales es una conducta documentada desde la prehistoria en una cueva en Val Carmónica, en el norte de Italia. El bestialismo de la edad antigua pudo estar ligado a rituales religiosos. Imagínate cuánta historia hay sobre este asunto de zoofilia, del que hoy muchos medios, incluyéndonos a nosotros, estamos abordando. Estoy buscando aquí. Y que sorprende, Renato, porque le voy a decir algo, son casos que nunca se dan, pues de repente es... Sí se dan. Que no salen a la luz de repente, ¿verdad? Posiblemente. En la mayor parte de Europa durante la Edad Media, bajo la moral judeocristiana, la zoofilia era castigada con la pena de muerte en la hoguera, incluyendo en el sacrificio de los animales involucrados. Y generalmente esto lo hacen personas con trastornos mentales, es lo que yo quería decir. Son personas con trastornos mentales. Pues ya este hondureño que cometió este acto de zoofilia está en libertad, según nos informa Alexia Mejía. Continuamos con nuestra agenda. Y en otra temática, la periodista Zulma Thomas nos da un recuento de las revueltas esta semana de los vendedores informales. Con las protestas de vendedores que iniciaron este martes y que momentáneamente se suspendieron, resurgió el tema de la reubicación y la exigencia de la construcción de un megamercado en este predio de 10 manzanas que fue donado mediante decreto 184-2006 por el Estado a la municipalidad hace más de 12 años, con una cláusula que no se cumplió, según esta dirigente de los trabajadores de la economía informal. Se le daba un lapso de 4 años a la municipalidad para que construyera el megamercado. En caso de que la municipalidad no cumpliera con el lapso de lo que dice el decreto de los 4 años, automáticamente dice el decreto que será devuelto al Estado de Honduras sin notificarle a ninguna de las partes. El predio ha sido causa de litigios por terceros que lo reclamaban y que incluso interpusieron una demanda que posteriormente la alcaldía ganó en los tribunales, situación que prolongó la construcción de la obra en el terreno que el alcalde ha dicho actualmente es municipal. Todo esto, según este profesional del derecho, ha sido parte de una problemática que muestra una de las realidades del país. De que en Honduras las cosas se van
retrasando, alargando y no se les da una solución definitiva. Parece insólito que un bien inmueble hayan pasado 10, 12 años y no se puede definir quién es el propietario. Lógicamente en ese tema en particular creo que hay algunos ingredientes donde habrá que valorar si es conveniente o no, aunque se defina ya la propiedad del inmueble, si es conveniente o no crear un mercado en esa zona. Para este ex vicealcalde y ex regidor municipal de la alcaldía, la reubicación de los vendedores ha sido uno de los grandes desafíos en las últimas 5 corporaciones municipales en que la cifra se duplicó. Considera que la recuperación de las calles es prioridad y que gran parte de la solución es involucrar a los vendedores y otros sectores, tomando en cuenta su experiencia. Así que en base a esa experiencia, mi recomendación al señor alcalde, no pare el diálogo, monte comisiones para que estén en permanente comunicación con ella, revisen bien los términos bajo los cuales quedó previsto en el plan maestro de desarrollo municipal la construcción de esos mercados, y si hay que revisar los alcances, pues se revisan, pero dígales que hay una solución global para la recuperación del centro de la ciudad. En la administración anterior se planificó la construcción de 8 mercados zonales, pero el proyecto quedó en papel. El actual alcalde presentó en agosto del año anterior un nuevo proyecto denominado la Avenida Los Emprendedores, alternativas que dice el presidente del capítulo de Economistas Zona Norte tienen que surgir. Yo creo que la opción de un mercado con todas las condiciones, con una buena ubicación, es una salida a los microempresarios. Lo que pasa es que aquí hemos descuidado el problema, no hemos dado soluciones a tiempo y los problemas entonces adquieren raíces y se presentan al final entonces de una magnitud terrible que ya es muy difícil de manejar. Se estima que son más de 13.000 los vendedores establecidos en diferentes calles y avenidas de la ciudad, cifra que aumenta cada año, tomando en cuenta que la economía informal se convierte en una fuente de empleo para muchos desempleados. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura contra varios empresarios y exfuncionarios municipales por la construcción en la zona de reserva del merendón del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá. La Fiscalía acusó a los involucrados por delitos que van desde corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados, urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, medio ambiente del Estado de Honduras, entre otros. Efectivamente apunta que Ciudad Jaraguá es un proyecto que no debió edificarse por los daños que estaba ocasionando tanto a la zona del merendón como a las fuentes de agua potable. Es irrisorio, es indignante que un ciudadano haga una comparecencia voluntaria desde hace 7 años que lleva esta investigación y el día de hoy vengan manifestando que es un logro la captura de mis representados cuando ellos se han presentado, han ido a declarar al Ministerio Público, han comparecido voluntariamente en un sinnúmero de ocasiones. En los allanamientos ejecutados este día se cumplió con 8 de las 9 órdenes de captura giradas contra César Octavio Elvir Prieto, Antonio José Oviedo Prieto, José Luis Gutiérrez Hermosilla, Wilfredo Mansor Savillón, Samuel Alexander Fajardo Escalante, Santos Turcio García, Fausto Daniel Bográn Cárcamo y Cristi María Raudales Barahona. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de sus redes sociales, saludó el requerimiento fiscal del Ministerio Público presentado a personas por daños al medio ambiente. La OACNUD saluda requerimiento fiscal presentado hoy por el Ministerio Público de Honduras en contra de 9 personas por daños al medio ambiente y afectaciones a las fuentes de agua, flora y fauna de la zona de reserva, el merendón en el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá. Para la oficina, esta acción penal es un paso importante hacia la rendición de cuentas sobre la tramitación de permisos y licencias ambientales, así como la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua, promoviendo el derecho humano a un medio ambiente sano, posteó la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, acabamos de procesar, incluida la edición, la comparecencia que tuvo esta noche el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmando las razones del por qué él considera que la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras es legal.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuestionado por la forma en que fue electo en la directiva de ese poder del Estado, presentó este viernes un documento denominado La Verdad sobre la legalidad constitucional de la Junta Directiva. La comparecencia de un poco más de una hora la hizo a través de sus redes sociales y del canal del Congreso Nacional. Ahí expuso lo que él denomina 5 argumentos falsos en que se basan los que denominó grupos de poder económico y político que por medio de sus juristas, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil han pretendido desinformar al pueblo. En su exposición, el titular del Congreso Nacional explica que la toma de posición de la presidenta Castro, el hecho de que una juez del Poder Judicial haya sido la autoridad que recibió su promesa de ley y que él, en calidad de presidente del Congreso Nacional, fue quien le impuso la banda presidencial, no le quita la legalidad a su presidencia en el legislativo. Una juez del Poder Judicial haya sido la autoridad que recibió su promesa de ley de la presidenta y que el presidente del Congreso Nacional, quien les habla, Luis Rolando Redondo Guifarro, fue quien le colocó la banda presidencial, no quita la legalidad que como presidente de este poder del Estado representa. La legalidad a la presidenta Castro no se la otorga este acto. La legalidad le fue otorgada con anterioridad por el Consejo Nacional Electoral, argumentó Redondo. En su caso, está refrendada por el Pleno de Diputados que le votaron y que la toma de asunción de la presidenta Castro se hizo en el marco de una sesión del Parlamento que él presidía y que fue trasladada al Estadio Nacional, en donde insistió fue él quien colocó la banda presidencial a la gobernante. Así también, la legalidad del presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, quien les habla, tampoco se le otorga este acto, ya que la autoridad facultada por la Constitución para declarar esta legalidad que ostento como presidente del Congreso Nacional, quien les habla, Luis Rolando Redondo Guifarro, es el Pleno de Diputados del Congreso Nacional de Honduras. En su versión de la legalidad de su directiva, Luis Redondo cuestionó al exsecretario de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, insistiendo que era del Partido Nacional y dijo que pretendía romper el orden constitucional al intentar poner una junta directiva provisional al margen de la Constitución y la ley orgánica del Poder Legislativo. En definitiva, la junta directiva provisional y en propiedad, ambas encabezadas por quien les habla como presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, se eligieron cumpliendo los requisitos, el deber constitucional de evitar la ruptura del orden constitucional. Luis Redondo también destacó en parte de su comparecencia al destacar que en las 57 sesiones bajo su gestión se registraron 695 horas que representan 12 horas por sesión, con 12.319 participaciones cada vez que se hace uso de la palabra, es decir, un promedio de 216 participaciones por sesión, lo que suma 20.575 minutos en el uso de la palabra en el 2022. Hasta la fecha se han presentado 927 proyectos en la Cámara Legislativa, explicó. Redondo en su intervención intentaba justificar por qué es presidente del Congreso y cerró su participación sin abrir el espacio para las preguntas o el debate, lo que generó la creación de otro espacio paralelo por ciudadanos cuestionando el cierre introspectivo de su participación. Bueno, pero en las redes sociales se produjeron reacciones como la del diputado de Libre, Marco Eliud Girón. Que escribe, informe de diputado Luis Redondo, la verdad sobre legalidad de Junta Directiva es extemporáneo. Abre heridas que estaban cerrando, complica la elección de Corte Suprema de Justicia. Le recuerdo que aceptamos que presidiera el Congreso Nacional por acuerdo de gobernabilidad firmado con Mel Zelaya Rosales. La Sisi tendrá la última palabra, ¿verdadero o falso? Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Llegamos al viernes y quiero iniciar presentándoles estas imágenes impactantes. Lo que está ocurriendo en Afganistán es algo serio. Las personas están muriendo congeladas. Están pues unas nevadas históricas y un frío extremo que no lo soportan. Y son ya 70 personas las que han muerto, escuche bien, congeladas en Afganistán, y esta tormenta invernal se está extendiendo hasta el norte de África. Bueno, es cantidad de países
de África y de Asia que están afectados por estas nevadas lastimosamente. Mientras sobre nuestro territorio pues hay viento del este y variando levemente al noreste para este fin de semana. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendremos el paso a ratos de un poquito de humedad que es arrastrada desde pues el Caribe hacia nuestro territorio, pero son pues nubes pasajeras que pueden dejar alguna llovinita dispersa, pero la tendencia es que tengamos un fin de semana con condiciones estables, un oleaje también que se está estabilizando en el litoral Caribe para este fin de semana y en el Golfo de Fonseca, así que completamente normal y apto para todas las actividades de pesca, de turismo, artesanal, de transporte. Bueno, sobre la parte norte de nuestro país, repito, tendremos a ratos pues un viento que llega acelerado, producto de sistemas anticiclónicos que normalmente son sistemas de buen tiempo y que lo que hacen es estabilizar la atmósfera y transportar masas de aire cálido, pero como sobre el norte de Cuba se están disipando frentes fríos, entonces a ratos es esa humedad de la que es arrastrada y de la cual estamos hablando para este fin de semana. Cielos medios nublados a despejados deben predominar en el territorio hondureño con temperatura máxima de 27 en la zona oriental, 28 y 31 en el litoral Caribe, entre 11 y 24 se mueven en el occidente, hasta 31 en zonas de Santa Bárbara, 15 y 28 aquí en el centro y entre 22 y 35 en la zona sur. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia, y si es noticia, pues que sea una noticia positiva. Que la pasen bien. Bueno, superados los problemas que hemos tenido con la edición de nuestra sección TN5 en línea, vamos a finalizar con TN5 en línea. Hoy ha primado bastante el nombre de Luis Redondo, presidente del Congreso, porque ha generado mucha noticia Luis Redondo. Y precisamente TN5 en línea versa esta noche sobre las reacciones que han tenido los hondureños luego que la jueza Carla Romero, la que juramentó a la presidenta Xiomara Castro, interpusiera una denuncia contra Luis Redondo en el CONADE. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Llegó el Red Sale, la nueva liquidación para iniciar el año estrenando. Las redes sociales explotaron este viernes luego de que se informara que la jueza del Tribunal de Sentencia, Carla Romero, denunció ante el CONADE al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por presuntas amenazas a muerte. Las reacciones fueron variadas. Van desde apoyo a la abogada, los que no conciben tales ataques por parte de Redondo y los que piensan que todo puede estar relacionado con la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia. Delmi Rodríguez incitó: "Vamos, jueza, no se deje de estos personajes, se creen intocables". Aristides Mejía felicita a la abogada por su gran valor moral. Juan David Irías lamenta que continúan los maltratos contra la mujer y doña Xiomara Castro no hace nada. Y Santos Mario Ochoa pide a la abogada que no se deje amedrentar por corruptos. Además, Redondo es presidente del Congreso de forma ilegal, estima. Pero Santos Saldívar disiente y dice que Luis Redondo es hombre leal y honrado, así como José Antonio Bustamante, que considera a Luis Redondo un profesional al que no le hace falta decir groserías. Esta dama busca indemnización o protagonismo, señaló. Para Ovidio Hernández, todo es una conspiración bien planificada para afectar el proceso de nombramiento de magistrados, y Edwin Mancía dijo: "Qué gallinero revuelto. Entre más se acerca la nueva corte, más gallinas salen cacareando". Y algunos, como Leonel Ríos, no apoyaron ningún bando. Estos creen que porque son jueces son intocables, ya basta. Y ese Redondo, mejor se hubiera quedado haciendo barra en el estadio, posteó. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Llegó el Red Sale, la nueva liquidación para iniciar el año estrenando. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Junta nominadora anuncia que entregará la nómina de los seleccionados el próximo lunes al Congreso Nacional, mientras misiones internacionales de veedores comienzan a llegar la otra semana para presenciar la elección de la Corte. Escuche por qué la juez Carla Romero denuncia al presidente del Congreso Nacional ante el CONADE. Algunas de las ¿cómo se llama?, de las amenazas. Esa mujer se ha metido con la persona equivocada, es una corrupta, la voy a meter presa, va a terminar en una celda hasta que yo quiera, no va a ver la luz del día y muchas otras cosas más. Fiscalía ejecuta órdenes de captura en contra de desarrolladores del proyecto Ciudad Jaraguá y exfuncionarios municipales en San Pedro Sula.
por daños al ambiente, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU felicita la acción por considerar que es un paso importante para la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche y buen fin de semana. Las 5 de TN5 son presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer. Luis Redondo defiende en redes sociales la legalidad de su directiva. Se va de frente contra exministro Leonel Ayala y rinde cuentas de los minutos trabajados. Partido Nacional y bancada cierran filas de cara a elección de la Corte Suprema de Justicia. PSH denuncia persecución política de Redondo y policías desplegarán 1,000 efectivos el día de la elección. El tema de la sede y la reelección presidencial pasó factura a los 6 magistrados que querían el continuismo y fueron excluidos por la nominadora. Sectores avalan la posición del COEP en el sentido que el gobierno de Xiomara Castro debe empezar a dar resultados tras una larga pausa otorgada desde que asumió el poder. El gobierno de Perú se sigue tambaleando por protestas y cae en México uno de los lugartenientes de Ismael El Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa. Las 5 de TN5 fueron presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer.